A ver. ¿Qué trucos nos puede dar para no dejarnos llevar por la corriente? Bien, vamos a ver. Esa pregunta es muy importante. Trucos para no dejarse llevar por la corriente. A ver, yo creo que un truco muy importante, obviamente, es que aunque tenemos que remar contra corriente, es muy importante no hacerlo solo. Yo os he contado antes que tenía allí, aunque éramos muy poquitos, éramos 3 o 4, ¿no? Esos 3 o 4 eran muy importantes. Dios siempre te pone la posibilidad de poder buscar un pequeño grupo, referencia, para ayudaros mutuamente. Tú imagínate, por ejemplo, que uno diga, yo veo que aquí hay a mi alrededor, ¿qué personas hay con las que si yo me junto en mi clase o en mi barrio, yo sé que juntándome con esas personas en concreto, son personas que a mí me van a ayudar a seguir a Jesús por su ambiente? ¿O qué personas son las que me van a arrastrar por el lado contrario? Luego, sin duda alguna, un truco clave es el que dice el refrán: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces uno tiene que saber dónde está el ambiente, dónde están las personas. Oye, y si quedamos tú y yo los domingos para ir juntos a misa, y si vamos juntos al campamento, y si vamos, porque es más difícil que uno vaya solo. A eso le llamo yo hacerse favores mutuamente, porque es posible que yo haciéndole un favor al otro, el otro me haga un favor a mí. Suele ser así eso, ¿sabes? Hacerse un favor mutuamente. Cuando uno... porque en Rami, por cierto, en el vídeo, Rami dice, ¿no?, que llegó un momento en que cuando vio que las chicas se iban y terminaba el mes de mayo, dijo, ¿qué pasa, que se va aquí todo el mundo de aquí? Entonces, oye, tú fíjate que Dios le dio una gracia muy grande de decir, Jesús, pues yo no te voy a dejar solo. Fíjate tú, había ido allí por ver chavalas, se queda solo y dice, se van todos, Jesús, pues yo me quedo aquí contigo. Es impresionante eso, ¿eh? A ver, para eso había habido una maduración en su corazón. Y él al final ha visto que tiene que ser perseverante, ¿sabes?, quedándose con unas cuantas personas, aunque se quede a solas, ¿no? Por eso, ¿a dónde me arrimo yo? ¿A dónde me arrimo yo para que me ayuden a seguir a Jesús, ¿sabes? Y no me deje arrastrar por la corriente. Eso es muy importante. Hacerse favores mutuamente. Porque Rami dice, Jesús, te quedas solo, te voy a hacer el favor de acompañarte. Y Jesús diría, sí, te voy a hacer yo a ti el favor de ser acompañado, ¿sabes? Los favores son mutuos. Rami diría, eso es como cuando digo yo, voy a tomar pues en la adoración perpetua, voy a ir a esta hora de la noche, voy a ir yo a adorar a Jesús, como si yo fuese el que le hiciese el favor a Jesús, ¿sabes? De estar esa hora en la adoración perpetua. No, si el favor me lo hace él a mí, que como lo tengo en la agenda, así estoy con él y no, eso es así. Los favores son mutuos para ayudarse. ¿Quién me pregunta? ¿Qué podemos hacer para que sea más amable? Pues mira, también yo un poquito te he contado en esa experiencia que he dicho de la vida, que esos amigos, ese grupito que éramos, ese grupito, que muchos te abierto que se reían de nosotros en el colegio, al capellán, al sacerdote le pusieron el mote de limón, le llamaban el limón, y al grupito ese de los que estábamos allí nos llamamos los limoncitos, ¿sabes? Se reían de nosotros, nos llamamos los limoncitos. Y claro, para un chaval de vuestra edad, que te llamen el limoncito, pues puede un poquito tocarte interiormente, ¿sabes? Si no tienes un poco de personalidad. Eso es así. A mí ahora me llaman el limoncito, y digo, pero en un momento determinado de tu vida, te llaman el limoncito, a ver si me explico, te tocan el trigémino, ¿no? Entonces, bueno, pues... perdona, ¿cuál era tu pregunta? Que me sabías entonces. Entonces, ¿qué hacíamos los limoncitos? No solo íbamos juntos a misa, sino que los limoncitos también, el sábado por la mañana, nos juntábamos para preparar la misa. Los limoncitos nos juntábamos y leíamos las lecturas que se iban a decir en misa, y cada uno decía, ¿a ti esta lectura qué te dice? ¿Qué te dice? Y luego es curioso, porque cuando íbamos a misa, y el cura decía no sé qué, decía, tú, acertaste tú. O sea, era curioso, porque después hacíamos como una lectura
a raíz de la predicación que hubiese hecho el cura, para ver cada uno quién era un poco el que más había acertado. O sea, que preparábamos la misa. Una misa puede resultar aburrida por muchas causas, Muchas causas. Tampoco voy a quitar yo la parte de la culpa que puede tener el cura ahí. También nosotros podemos tener nuestra parte de culpa. Pero te digo yo que el elemento principal para que la misa no resulte aburrida es cómo me la he preparado yo. Si uno la misa no la prepara, es que ese encuentro no, ¿sabes? No. Es como si uno va a tener un encuentro con su novia y casi no va a ese encuentro sin ilusión. Lleva mucho tiempo sin vernos, venga, hasta luego. A ver, por Dios. Con esa ilusión, ese encuentro está chafado antes de que convence, ¿no? Porque uno a un sitio tiene que ir con ilusión. Bueno, pues eso también es importante. A ver, ¿quién iba a preguntar? ¿Quién más quiere premio? A ver. A ver. Mira, yo creo, el Padre Pío de Pietrelcina, él solía como vivir la misa, viendo en ella, en las distintas partes de la misa, la pasión de Jesús. La pasión de Jesús. Y, por ejemplo, cuando el sacerdote sube al altar, sube los escalones del altar, él se acordaba de cómo Jesús subió al monte Calvario. Y cuando, por ejemplo, ¿no? Pues el sacerdote coge el pan y dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entrega por vosotros, él se acordaba, se imaginaba el momento en el que Jesús era clavado y su sangre era derramado, o que la lanza le traspasaba el corazón. Es decir, los santos asistían a la Eucaristía como si hubiesen estado presentes en el monte Calvario viendo lo que le pasaba a Jesús. Tenemos que vivir la misa sabiendo que en ella es como si fuésemos coetáneos de aquel momento en el que en el monte Calvario Jesús entregaba su vida por nosotros. ¿Te imaginas a alguien en el monte Calvario viendo aquello y diciendo: me aburro, y bostezando? Hombre, tú, sería demasiado ya, ¿no? Que uno esté en el monte Calvario, que esté asistiendo a aquello y que diga: me aburro, eso sería demasiado. Pues algo así tiene que ocurrir en nuestra vida, que uno asista a la Eucaristía pensando que estoy presente en la muerte y resurrección de Jesús, que aquí en el sacramento se visualiza. Y existe, hecho por los seguidores del Padre Pío, las personas que tenían con él una dirección espiritual, una división de todas las partes de la misa, comparándolas con la pasión de Jesús. Aquí es cuando le despojan de las vestiduras, aquí es cuando le crucifican, aquí es cuando él tenía hecho esa división de la Eucaristía, como viendo cómo en ella se celebra la pasión de Jesús. A ver, Cuando hablas con Dios, ¿cómo distinguir lo que tú te dices a ti misma y lo que te está hablando Dios? Mira, es verdad que el diálogo que tenemos con Dios tiene muchas veces una especie de mediación que es nuestra conciencia, tu conciencia, ¿no? Entonces, en tu conciencia también hay como una presencia oculta de Dios. Hay una presencia oculta de Dios en nuestra conciencia. Por ejemplo, cuando tu conciencia te dice: debería de no ser tan soberbio, no seas tan borde, no seas tan notas, y aprende un poquito a ser más tranquilito. ¿Eso te lo has dicho tú a ti mismo o te lo ha dicho Dios? A ver, las dos cosas son posibles al mismo tiempo. ¿Sabes? Porque Dios tiene una presencia oculta en nuestra conciencia que Él mismo está sugiriendo que tú utilices bien tu razón para... No hay que oponer, decir, ¿eso de dónde ha salido? ¿De Dios o de mí? Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Dios hace que nosotros utilicemos bien nuestra razón. Ilumina nuestra razón para que tus reflexiones sean conformes a su voluntad.
¿eh? Entonces, ¿cómo sabes cuando no es de Dios? Pues cuando el tipo de cosas que piensas son contrarias a la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, ese tío es un chulo y tal. ¿Eso habrá venido de Dios o habrá venido de mí? No, eso ha venido de ti. Eso sí que lo sabes, ¿sabes? Cuando uno de alguna manera se da cuenta de que su reflexión no es conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando pensamos cosas conformes a la voluntad de Dios, lo lógico, ¿sabes? Es que nos demos cuenta que Dios está concurriendo, está ayudando, asistiéndome a que mi conciencia piense bien, piense rectamente. De hecho, nosotros en la liturgia decimos, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe mis pensamientos. Fíjate tú, si le hemos pedido que nos inspire. Luego, si me ha inspirado, ¿quién ha sido? ¿Dios o yo? No, es que son las dos cosas a la vez. Son las dos cosas a la vez que Dios te va ayudando. Más o menos. ¿Quién ha... Pero es que antes, igual, yo quiero pensar algo, pero yo pienso que me estoy viendo superior, igual no es lo que de verdad quiero. Mira, para discernir qué es conforme a la voluntad de Dios y qué no es conforme con la voluntad de Dios, también eso igual requiere un pequeño camino. Hay cosas que se ven claras y que se ven casi de golpe. Otras cosas pueden ser un poco más complicadas, si es conforme a la voluntad de Dios o si no lo es. Para eso, también Jesús nos va enseñando, por ejemplo, ¿esto será conforme a la voluntad de Dios? Bueno, voy a ponerlo en su presencia, voy a ir viendo con el tiempo si madura o no madura, porque hay cosas que son ocurrencias. Una de las diferencias entre mi ocurrencia o la inspiración de Dios suele ser que las ocurrencias son pasajeras y las inspiraciones de Dios son perseverantes. Segundo, las inspiraciones de Dios siempre me dan paz y alegría, aunque me cuesten mucho, pero me dan paz y alegría. Y las ocurrencias, ¿sabes? Muchas veces me dejan interiormente con buen sabor o mal sabor de boca, muy cambiante. O sea, sí hay fórmulas, ¿sabes?, para distinguir entre ocurrencia, inspiración de Dios, pero hay que tener un poquito de paciencia, porque lo que no se puede es todo verlo así. Las cosas, pues con paciencia, Dios te muestra su voluntad. Para eso es muy importante tener un acompañamiento espiritual y que alguien también, pues a su confesor, etcétera, le pida ayuda para ir discerniendo pues, cuáles son las inspiraciones de Dios. A ver. ¿Alguna pregunta más? Ahora que tenéis...